Bueno, buenas tardes a todos. De nuevo, bienvenidos a nuestro espacio de los diálogos del cambio climático del día de hoy. Primero que todo, pues agradecerles por el tiempo que ustedes siempre dedican para participar en este espacio de intercambio de conocimiento y en donde pues la idea es que podamos entender un poquito más y tener más acceso a trabajos que se están realizando de investigación, de desarrollo en el tema del cambio climático aquí para el país, ¿no? El día de hoy pues estaremos hablando un poco de un trabajo realizado para evaluar los alcances que se han tenido hasta el momento de la EASAC en Centroamérica, un trabajo realizado por la Alianza Biodiversity y CIAT, finalizado el año pasado en el marco de lo que ustedes ya conocían que era CICAPS. Y bueno, pues la oportunidad de hoy poder un poquito socializarles cómo ha estado este tema, cómo vemos que va el avance de la EASAC. Y pues también un poco los retos que se tienen y de pronto para que entre todos miremos cómo se pueden afrontar hacia el futuro, ¿no? Antes de continuar, igual quisiera dar la palabra al ingeniero Héctor Hernández de la Unidad de Cambio Climático, quien también nos va a dar unas palabras de bienvenida. Adelante, Héctor. Okay. Buenas tardes, estimados. No sé si me escuchan. Sí, te escuchamos. Perfecto. Bueno, buenas tardes. Muchísimas gracias por estar el día de hoy y gracias, Jesús, ahí por la bienvenida. Pues de parte del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, pues les damos la bienvenida a este diálogo. Igualmente, como bien lo mencionaba Jesús, pues esta es una investigación que consideramos pues importante para la región y básicamente radica en la identificación de estas posibles acciones y de otras que fueron pertinentes alrededor de la EASA, que es la Estrategia de Agricultura Sostenida Adaptada al Clima, que básicamente pues radica esto, si algunos bien lo conocen, dentro del CAC, ¿verdad? Que nosotros como Ministerio de Agricultura estamos suscritos, ¿verdad? Y tenemos la presidencia pro tempore de este año, ¿verdad? Así que muchísimas gracias. La experta que va a estar el día de hoy con nosotros, pues es Sara Collazos, no sé si dije bien su apellido, pero muchísimas gracias, al igual que otros profesionales que estuvieron en este esfuerzo de investigación. Así que, y pues, tal vez darle la bienvenida y que se sientan cómodos en realizar cualquier tipo de consulta, pregunta y aprovechar, pues, este espacio que se creó, ¿verdad? Así que, bienvenidos a todos y también un saludo de parte de la ingeniera Candia Takam, que no pudo estar el día de hoy con nosotros, pero les manda sus saludos. Así que muchísimas gracias y a la orden de parte de la Unidad de Cambio Climático. Porque lo que pasa con don Osvaldo es que como lo recomendación productiva... Muchas gracias, Héctor. Entonces, sin más preámbulo, pues queremos darle la palabra a Sara. Sara es asociada de investigación de la Alianza Biodiversity y trabaja para el programa de cambio climático en América Latina, ¿no? Entonces, bienvenida, Sara, y adelante con tu presentación. Jesús, buenas tardes y buenas tardes a todos. ¿Me pueden escuchar bien ahí? Sí, te escuchamos súper bien. Listo, súper. Bueno, ya Jesús y el ingeniero me han pues presentado. Igual de nuevo me presento. Yo soy Sara Collazos, como bien lo decía Jesús, soy parte asociada de investigación, parte del equipo de acción climática para la Alianza Biodiversity CIA. Y bueno, pues el día de hoy vengo a compartirles los resultados de un estudio que tuvimos la oportunidad de realizar bajo la coordinación de otro investigador senior de la Alianza, Jean-François Lecoq, y bueno, otros investigadores asociados. Entonces, sin más preámbulo, voy a compartir en este momento mi pantalla. Ahí pueden ver mi pantalla. Sí, Sara, ya la estamos viendo. Solo que no está en modo presentación de momento. No entendí bien el comentario. ¿Listo? ¿Ya? Ah, ya. Listo. Ya lo puse. Listo. Bueno, entonces, como les decía, este estudio se centró en una evaluación que quisimos hacer de la EASAC, la Estrategia de Agricultura Sostenible Adaptada al Clima en la región del SICA.
Básicamente se centró en las contribuciones y el estado de avance del escalamiento del enfoque de la agricultura sostenible adaptada al clima en la región. Y bueno, pues fue elaborado bajo la dirección de Jean-François Lecoq, con el apoyo de Fanny Howland, José Antonio Arana y bueno, mi persona. Listo. Entonces, un poco para darles un poco de contexto y justificación, pues, a ustedes sobre el estudio. Esta estrategia, como ustedes bien saben, fue formulada en el 2017 bajo la dirección del Consejo Agropecuario Centroamericano, con el apoyo del entonces Programa de Investigación SICAP, CIAT, participó ICA, FAO, CEPAL y CATIE, para, pues, la región de Centroamérica. Básicamente, después de 4 años después de su formulación, en el 2021, quiso ser validada como una herramienta por medio de una evaluación de su contribución a los diferentes cambios, y por cambios entendemos las acciones de tipo político, institucional, financiero, que estuvieran apuntando al escalamiento del enfoque ASAC en la región. Básicamente, pues, principalmente derivados de la estrategia, pero uno de los objetivos del estudio era precisamente indagar y hacer un ejercicio de sistematización de los 8 países de la región sobre qué estaba sucediendo alrededor del escalamiento del enfoque ASAC. Básicamente, pues la pregunta que guió nuestro estudio, nuestra investigación, y lo que queríamos saber era cuál es la contribución de esta estrategia de la ASAC para escalar la ASAC, y qué lecciones se pueden aprender, ¿no? Eso fue bastante importante. Y pues basados pues, de esa gran pregunta de investigación, de esa pregunta general, nos centramos en 3 preguntas más específicas. Por un lado, ¿qué cambios políticos a nivel regional, nacional y o local, alineados con los objetivos de la EASAC, habían sido implementados, formulados y o implementados desde el 2017 hasta la actualidad, hasta el, bueno, 2021, que fue la fecha de corte de nuestro estudio? En segundo lugar, ¿qué cambios institucionales a nivel regional, nacional y o local pues estaban alineados con los objetivos de la EASAC, habían sido implementados? Y finalmente, ¿qué cambios financieros, tanto en los 3 niveles, regional, nacional y local, estaban alineados con los objetivos de la EASAC? Básicamente, pues como les decía, el alcance de este estudio fue regional. Se tuvieron en cuenta los 8 países de la región del SICA, entre esos, pues, por supuesto, Guatemala. Un poco para que vayamos entendiendo como el lenguaje de la presentación de los resultados del estudio. En azul ponemos como todos siempre que hablo en azul son todos los cambios políticos, y por políticos, y ahora profundizaré más al respecto, por formulación, implementación y evaluación de políticas. Lo amarillo es lo institucional y tiene más que ver con 2 dimensiones, tanto fortalecimiento de capacidades de actores de gobierno, de cooperación, encargados de formular e implementar estas políticas, como precisamente lo que estamos viviendo hoy, espacios de diálogo, de intercambio de conocimiento para promover experiencias y resultados de investigación alrededor del enfoque ASAC. Y finalmente, lo verde tiene que ver con la dimensión financiera. Yendo un poco, pues para compartirles a ustedes cómo hicimos este estudio, y profundizando un poco más en la metodología de los resultados, pues que a continuación les voy a exponer. Pues en primer lugar, decirles que este estudio se basó en un marco conceptual netamente cualitativo, denominado evaluación basada en teoría, que es una metodología que se basa en el análisis de contribución. ¿Y qué entendemos por esto? Pues eso es un método cualitativo, es muy sistemático, y lo que busca es identificar los cambios generados por una innovación. En este caso, la innovación de este estudio es la de ASAC, es una estrategia que se formuló a nivel regional y queríamos saber cómo se estaba escalando, qué efectos estaba teniendo por un lado, y si esos efectos que estaban sucediendo pues se debían a la EASAC, o habían otros actores, instituciones involucrados en esa cadena de resultados, ¿no? En ese impacto.
Bueno, eso por un lado. En segundo lugar, también decirles pues que este estudio tuvo 3 grandes fases. Fue una evaluación que en primer lugar buscó se formuló la teoría de cambio de la estrategia. Ahorita pues la expondré con mucho más detalle. Y para eso, bueno, hubo un trabajo de revisión bibliográfica, no solamente pues de la estrategia como tal, sino que se realizaron diferentes entrevistas con actores e instituciones de la cooperación, del gobierno regional y de los gobiernos nacionales que participaron en la formulación de esta estrategia, ¿no? Básicamente, como les decía, dirigidos por el Consejo Agropecuario Centroamericano. En segundo lugar, ese fue el producto, ¿no? La teoría de cambio. La segunda fase del estudio fue la identificación de, como les decía, los cambios alineados con esta teoría de cambio, ¿no? Tenemos una teoría de cambio, qué acciones estaban alineadas, se podían identificar. Y ahí pues hubo un hallazgo importante, pues decir que se realizaron alrededor de 53 entrevistas con diferentes actores de la región, de 3, digamos, grandes sectores: gobierno, cooperación, investigación, más revisión bibliográfica. Y en tercer lugar, pues la tercera fase del estudio fue la evaluación de la contribución de la estrategia a 23 cambios que se lograron priorizar, que bueno, con unos criterios que a continuación les expondré, pero que tuvieron que ver mucho con que se abarcaran los 8 actores, los 8 países, perdón, de la región, y que tuvieran que ver también con esta teoría de cambio que les he planteado. Para este último ejercicio, para esta última fase, se entrevistaron un total de 88 actores involucrados en estos cambios priorizados. Hubo una revisión bibliográfica también para las diferentes políticas o acciones o espacios que se nos mencionaban pues de ser validados. Entonces eso también hubo una revisión bibliográfica muy exhaustiva. Y adicional a ello, se encuestaron a 50 actores sobre cómo, y el principal objetivo de ese punto era indagar el proceso de fortalecimiento de capacidades y realmente y cómo se estaba, digamos, fortaleciendo ese enfoque ASAC y de qué manera se estaba implementando. Entonces, bueno, pues aquí ya he profundizado, aquí no, pues un poco es como para contarles a ustedes que en total, en primer lugar, pues se identificaron gran cantidad de cambios y acá pues ya profundizaré un poco más. Estos fueron los cambios que se priorizaron específicamente para Guatemala, por ejemplo. Para el tema político, priorizamos un programa regional que Euroclima estaba implementando en el país, la agricultura climáticamente inteligente en las cuencas del Venado y Chiflador Guadalupe. El proyecto RELIF, que son los medios de vida resilientes de pequeños agricultores, que estaba siendo apoyado por FAO. El territorio sostenible adaptado al clima, que todo ese proyecto que SICAPS en su momento ha apoyado para la implementación y la institucionalización de los TESAC. Y en el tema más institucional, pues los diálogos virtuales sobre este sector agropecuario y cambio climático, que es este espacio que estamos viviendo. Entonces, en primer lugar, pues un poco para ponerlos en contexto, muy en términos generales, este fue el primer resultado del estudio, que es la teoría de cambio de la estrategia. Que básicamente la pregunta era ¿cuál es el impacto que se busca generar al implementar esta estrategia? Entonces, se sacaron 4 grandes, lo que nosotros denominamos rutas: la ruta política en primer lugar, la ruta institucional y la ruta financiera. En la ruta política, como les decía, entendemos que es la que está pues en este primer nivel en azul, todo lo que era formulación, implementación de políticas, de programas, proyectos, tanto a nivel regional, cómo se escalaba eso en la esfera nacional a través de políticas, planes sectoriales, y finalmente cómo también esos programas se convertían en proyectos piloto implementados en el nivel subnacional, ¿no? Esto busca hacer, pues con la lógica de teoría de cambio, una especie de cadena de resultados que van desde lo más directo hasta cómo se va escalando hasta llegar a un resultado final y al impacto que es el escalamiento de la SAC. Eso por el lado político. Por el lado de la ruta institucional, como les decía, entendemos por esto todo lo que tiene que ver con alianzas, espacios de diálogo y, por otro lado, fortalecimiento de capacidades, ¿no? Entonces,
qué estaba sucediendo en la región y en los países del SICA en cuanto a creación y promoción de iniciativas de coordinación, espacios de diálogo, por un lado, y por otro lado, de qué manera los actores de la investigación, gobiernos nacionales finalmente extensionistas también estaban fortaleciendo sus capacidades con el enfoque ASAC. También se abordó productos y servicios financieros con enfoque ASAC, que fuera resultado de alianzas, generalmente de gobierno con otros actores privados. Y en tercer lugar, lo que entendemos por ruta de financiera, pues todo lo que tuvo que ver con financiamiento de proyectos básicamente de cooperación internacional. En este punto, pues quiero hacer una aclaración y fue un hallazgo importante del estudio, y es que no quiere decir que a nivel nacional y dentro de los rubros de presupuestos nacionales no se estuvieran dirigiendo inversiones hacia el escalamiento del enfoque. Lo que pasa es que no encontramos, o dentro de los objetivos del estudio, no se generaron como la metodología específica para hacer rastreo como a esta ruta financiera dentro del gobierno. Y especialmente los resultados que identificamos fueron cómo esos proyectos de cooperación que normalmente están en la alianza con el gobierno, pues movilizan recursos, ¿verdad? A través de los diferentes fondos climáticos y bueno, y este tipo de mecanismos de financiamiento. Esta última ruta que ustedes ven acá, que es más en naranja, tiene que ver con precisamente todo lo que tiene que ver con visibilizar la estrategia. Pasa mucho con este tipo de políticas de nivel regional, que se conocen en los altos niveles, pero no se escala de la manera en que se espera para generar el impacto ya más a nivel nacional y subnacional. Entonces, básicamente lo que busca esta teoría de cambio es mirar cómo se estaba dando a conocer la estrategia a partir de campañas regionales de comunicación y campañas nacionales, ¿verdad? Para ir al resultado final, que era la adopción de prácticas, servicios, tecnologías ASAC por los productores, y este impacto a través de estas 4 rutas, que es el escalamiento del enfoque, una agricultura más productiva, adaptada y resiliente frente al cambio climático. Entonces, pues en esta lógica de la teoría de cambio, como les decía, en la primera parte del estudio, el estudio fue dividido como en 2 productos, en 2 grandes momentos. Y durante esa primera fase, lo que buscamos una vez definimos la teoría de cambio fue lograr identificar qué cambios estaban surgiendo en la región. Entonces, aquí hubo un primer gran hallazgo, y es que se identificaron alrededor de 252 acciones, como les decía, tanto de tipo político como institucional como financiero, que están aportando al efecto, pues en efecto están aportando al escalamiento de este enfoque. Entonces, pues en primer lugar, compartirles que la teoría de cambio que les acabé de exponer, cuyo objetivo pues es escalar este enfoque, se compone de 4 rutas, como les acabé de exponer: la ruta política, la ruta institucional, de financiamiento y de comunicación. Desde el lanzamiento de la EASAC, que fue en el 2017, los informantes clave que logramos entrevistar identificaron, como les decía, un total de 252 cambios, 225 a nivel país, y 27 a nivel exclusivamente regional. Como les decía, tuvimos informantes claves de El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Panamá, Costa Rica, República Dominicana, Belice y también del nivel centroamericano. Sobresale que la mayoría de cambios se concentran en la ruta política, o sea, hay muchísimos resultados alrededor de formulación, sobre todo implementación de políticas que integran el enfoque ASAC, con 182 cambios en total, seguido de la ruta institucional con 45 cambios. La ruta financiera, por su parte, es la que menos cambios identificados hay a partir de las entrevistas que tuvimos con estos informantes, y, como decía anteriormente, se refuerza principalmente a través de lo que están haciendo los actores de cooperación a nivel regional. En esta primera fase del estudio no se observaron cambios en relación con la ruta de comunicación, entendida esta como, digamos, campañas específicamente que dieran a conocer hasta ese momento la estrategia. Y pues un hallazgo importante es
y bueno, luego profundizaremos más sobre esto, pero es importante fortalecer precisamente la institucionalización de estas alianzas, estos espacios de diálogo y rutas financieras para consolidar el escalamiento de este enfoque en la región y que esta institucionalización sí sea mucho más desde el gobierno y que sea mucho más, digamos, sí, sistemático como a través del tiempo, porque sí hay acciones, pero pueden estar un poco aisladas y se podría llegar a generar un mayor impacto en la medida en que estos espacios se puedan institucionalizar. Lo que ven al final, pues, es una gráfica que sintetiza estos resultados. Sobresale muchos resultados, como les decía, en Guatemala, con 48 cambios identificados, en Honduras también y Costa Rica. Son los países, digamos, que de una u otra forma llevan la delantera, en otras palabras, con el escalamiento de este enfoque. Por su parte, El Salvador, Nicaragua están en un nivel un poco más medio. Panamá, República Dominicana, Belice están en un nivel de avance un poco más incipiente. Listo, entonces eso hablando de la primera fase. Ahora hablando de esta segunda fase del estudio, como les decía, después de que logramos identificar esta totalidad de cambios, fueron 252 cambios, para hacer un análisis de en qué medida la EASAC estaba contribuyendo pues, a estos cambios, desbordaban un poco los alcances del estudio. Entonces, ahí lo que hicimos fue hacer un proceso de priorización bajo unos criterios cualitativos que definimos para poder identificar unos cambios que nos permitieran ser como una especie de muestra representativa a esos 252 cambios. Y ahí hubo varios factores que jugaron. En primer lugar, pues todos los países fueron incluidos, los 8 países de la región, que fueran cambios que estuvieran en un nivel, en una escala un poco más nacional también, que tuviera participación de los actores, entre esos CICAFs y toda la cooperación que fueron, digamos, que estuvieron partícipes en la formulación de la estrategia. Y ahí pues hago alusión pues ya a esta tabla que les presentaba al principio, no para entrar en detalle porque realmente es mucha información, pero es para decirles que a partir de ese proceso de priorización se identificaron 23 cambios. 3 para Centroamérica, 3 para Costa Rica y así, Guatemala, Honduras, Salvador, todos los países tuvieron como esta representación por un lado, y cuidamos también que, de acuerdo con la teoría de cambio y las rutas que yo les exponía, pues escogimos un cambio por ruta, por país. Por eso es que ustedes ven que para el caso, por ejemplo, como les decía de Guatemala, el cambio de la ruta política fueron los TESAC, que se están implementando, que se implementaron específicamente en OLOPA, por lo institucional los diálogos virtuales, y en el nivel más financiero el proyecto Relief que estaba implementando la FAO pues, en Guatemala. Entonces, pues un poco para esto, para poner en contexto, y pues a continuación exponerles estos mensajes que sale como los grandes hallazgos de esta fase. Y es que básicamente para esta fase entonces nos centramos en ver en qué medida la EASAC o otros actores, instituciones, estaban contribuyendo a que estos 23 cambios priorizados estuvieran, pues, estuvieran, digamos, en fase de formulación, implementación. Ese fue otro criterio también, el nivel de avance de los cambios, que fueran cambios que en su mayoría ya se estuvieran implementando, ya estuvieran en una fase intermedia o pues ya final de implementación. Entonces, en primer lugar, el primer hallazgo es que la estrategia de la EASAC ha contribuido directamente a 10 cambios en combinación con otros actores e instituciones. Pues en total, ¿no? Pues de esos 23 cambios. En los 13 cambios restantes fueron otros mecanismos, y ya pues luego entraré a profundizar sobre eso, que contribuyeron a estos cambios, ¿no? Sin influencia comprobada de la EASAC. Cuando decimos que la EASAC tuvo una contribución directa, es que en efecto fue un marco legal, un marco conceptual, que efectivamente los actores usaron o que tuvieron como referencia o que estuvieron muy alineados para hacer sus políticas, para plantear sus proyectos, sus espacios de fortalecimiento de capacidades, etcétera. En la ruta política, la EASAC básicamente ha proporcionado, como les decía, un marco legal y conceptual, ha sido más un marco que ha orientado desde el nivel regional y que en efecto se ha logrado escalar.
tanto en el nivel nacional y en algunos casos ha llegado como a proyectos mucho más locales, como es, por ejemplo, el caso del TESAC en Guatemala. En la ruta institucional se comprobó a través de las entrevistas con estos informantes clave y luego pues el análisis que se hizo que ha sido una hoja de ruta que aporta a la institucionalización de estos espacios de diálogo. Recordemos que la estrategia de agricultura sostenible adaptada al clima precisamente está muy bien estructurada en cuanto a qué se espera en términos de productividad, qué se espera en términos de adaptación y de mitigación de la agricultura al cambio climático. Y esto de alguna forma ha estructurado también no solamente la formulación de políticas, sino también los espacios de diálogo dentro pues, de los ministerios o interministerial también en algunos casos, que pues digamos ha guiado como la hoja de ruta de estos espacios. Y finalmente en la ruta financiera se comprobó que fueron otros actores que contribuyeron a estos cambios, ¿no? Sobre todo como les decía, como los actores de cooperación ahí han jugado un rol bastante importante, específicamente la FAO en la región, con sus proyectos que se han planteado o que se han preparado para el Fondo Verde del Clima. Esto no quiere decir que en últimas no sean proyectos que están alineados, que buscan la adaptación, la mitigación de la agricultura al cambio climático, pero la EASAC no ha sido reconocida como en los otros casos como un actor o como un instrumento más bien que ha sido apropiado por los actores. Entonces ahí también hay un trabajo de articulación pendiente. En tercer lugar, pues compartirles que en una escala de mayor a menor avance, la ruta institucional en la región se encuentra en un nivel avanzado, seguida de la ruta política y finalmente la ruta financiera. Y avanzado quiere decir que en su mayoría los espacios de diálogo, por ejemplo, que se han planteado en lo institucional, realmente son espacios consolidados, que tienen un funcionamiento, ¿verdad? A través del tiempo que de verdad se está consolidando cada vez más. A diferencia, por ejemplo, de la ruta financiera, que como les decía, está en un nivel más incipiente y que hace falta ese trabajo de articulación entre los gobiernos y los otros actores para ver cómo estos esfuerzos un poco se centralizan también para generar un mayor impacto. En la ruta institucional, básicamente, aunque se reconoce el nivel de avance, falta la consolidación de espacios institucionales. Específicamente se identificaron mesas de diálogo en El Salvador, hay un comité interinstitucional de cambio climático en Panamá que están, ¿no? Que son apuestas que están ahí, pero que se podrían seguir consolidando. En cuanto a la ruta institucional, se descubre, o sea, es un hallazgo del estudio que es importante avanzar en la implementación de políticas de alcance nacional, y con esto pues hacemos alusión a que hay multiplicidad, y creo que esto es un rasgo no solamente en Centroamérica, sino en América Latina, de quizás hay una apuesta grande por formular políticas, pero el seguimiento a esas políticas, la implementación a esas políticas, precisamente porque ahí los recursos humanos, financieros juegan un papel importante, pues hay que darle impulso a eso, ¿no? Ya están formuladas, cómo implementamos lo que ya está y cómo articulamos con lo que ya estamos trabajando. Y finalmente la ruta financiera está en fase inicial o avanzada de formulación. Hay muchos proyectos que están en formulación, pero entonces cómo se articulan a las políticas que ya están en implementación, ¿no? Un poco como, ese es como el mensaje. Esta tabla sintetiza los resultados de esta segunda fase del estudio, que como les decía, busca medir el nivel de avance y contribución de la EASAC a estos cambios analizados en la región SICA. Entonces, como les decía, fueron 23 cambios priorizados, un total de 9 cambios para la ruta política, 7 en la ruta institucional, 7 en la ruta financiera. Obviamente les estoy hablando aquí en un resultado global a nivel regional. El nivel avance de los cambios, fueron 3 categorías que usamos, y los cambios habían sido no iniciados y ya estaban iniciados, es decir, que ya había un nivel intermedio de implementación, y confirmado quiere decir que son cambios que ya estaban cerrados, que ya habían sido implementados, que estaban en fase de evaluación. Entonces vemos acá que pues confirmados 8 cambios, es un buen número. Iniciados, es decir, que están en implementación 13 cambios, y solamente 2 cambios logramos identificar que estaban formulados pero que no habían empezado su implementación.
Y esta es una escala que utilizamos pues para traducir los resultados de cuál ha sido la contribución de este marco regional de la EASAC a cada uno de estos cambios. Nivel 0 es que la EASAC no ha sido mencionada, no ha sido un referente. En el nivel 1, la EASAC es un factor habilitante que contribuyó indirectamente, es decir, hay una alineación a ese cambio. Nivel 2 quiere decir que la contribución de la EASAC ha estado presente, comprobada en combinación con otros actores, organizaciones o mecanismos. Y en el nivel 3 es que hay una contribución exclusiva de la EASAC, es decir, solamente la EASAC fue el marco que permitió esos cambios, que en ningún caso ha sido así porque generalmente, de hecho en el nivel 2 se ubican pues 10 cambios, es que la EASAC ha sido apropiada por actores de gobierno, de cooperación. Entonces siempre ha sido en combinación con otros actores y pues esto es básicamente por la misma naturaleza de la estrategia. Un tercer punto que pues es bastante importante y que claro, al haber hecho alrededor de fueron más de 120 entrevistas en total con diferentes actores de todos los países de la región, nos permitió identificar también esos factores facilitadores y limitantes, ¿no? Como que más allá de identificar si hay una contribución, qué factores los actores que estaban ahí en terreno, que conocen cómo se estaba escalando el enfoque de la política, identificaban que habilitaban, que facilitaban el escalamiento del enfoque ASAC y por el contrario, que otros factores consideraban que estaban limitando el avance de esos cambios, ¿no? La implementación del enfoque. Entonces, en primer lugar, un primer hallazgo clave es que los factores que facilitaron, los factores facilitadores difieren según las rutas, es decir, la legitimidad de actores y el involucramiento de actores de gobierno parecen ser los dos factores más fuertes en la ruta financiera, es decir, puede que la cooperación esté presente y que tenga la conexión con los fondos climáticos, pero en la medida en que los gobiernos se crean alianzas, pues eso se institucionaliza y pues es un factor que facilita. En segundo lugar, la existencia de espacios de diálogo ha sido clave también para la ruta institucional, tanto institucionales, es decir, comités institucionales dentro de los ministerios de Agricultura o interinstitucionales, como es el caso de Panamá, que hay un comité entre Agricultura y Ambiente, pero también como este tipo de espacios que se están gestando y que se están institucionalizando, pues son claves. Y en tercer lugar, la existencia de un marco normativo, ¿no? Ha sido un factor clave para el avance de la ruta política. Entonces, en resumen, un poco esto, ¿no? La experticia técnica de los actores involucrados, la disponibilidad de insumos científicos, esto es bastante importante y no lo he mencionado mucho, pero realmente los actores de la investigación y la cooperación han jugado un papel clave para no solamente la visibilización, sino el escalamiento de este enfoque ya en alianza pues con los gobiernos que son los encargados de pues ya de operativizar todo este tema, ¿no? La presencia de espacios de diálogo, así como la participación de estos actores, pues han facilitado el desarrollo de los cambios. Aquí un poco, pues esta también es una tabla síntesis donde nosotros, a partir de lo que logramos sistematizar, creamos estas categorías, estos factores habilitantes o facilitadores. Y acá es en qué medida, pues en los países, esto en qué cambios también estuvieron mencionados, ¿no? Así de mayor, pues a menor, aunque pues en algunos casos sí. La creación y existencia de espacios de diálogo, experticia en temas técnicos, lo que les acabé de mencionar. Estos fueron los factores más cruciales. Por otro lado, ¿qué ha limitado? Por supuesto, la falta de recursos financieros fue identificada como un factor limitante en la ruta política y esa falta como de rastreo también un poco que hay cómo podemos medir esos rubros presupuestales, además porque el enfoque ASAC pues tiene un tema que ustedes bien conocen y es que no solamente compete agricultura, sino ambiente y cómo logramos articular estos dos ministerios y esto es un hallazgo y es un rasgo no solamente en Guatemala, sino a nivel regional, ¿no? Que fue bastante mencionado y es cómo no duplicamos esfuerzos porque finalmente pues es como un punto en común, ¿no? Entre las agendas de ambiente y agricultura. La exigencia técnica para la formulación de las propuestas y la falta de liderazgo político o en algunos casos falta de interés de gobiernos fueron factores mencionados para la ruta, para el caso de la ruta financiera. ¿Por qué? Y esto que encontramos o que nos referimos específicamente, que
el principal mecanismo identificado por los actores para acceder a fondos climáticos, como por ejemplo el Fondo Verde del Clima, está presente, hay proyectos, como yo les mencionaba, pero son procesos bastante largos, con una exigencia técnica altísima y también con había un tema muy mencionado también, y es que hay una exigencia de datos climáticos y de data climática, bueno, histórica, que no siempre, no en todos los países está sistematizada, ¿no? Entonces ahí hay un obstáculo porque está el interés muchas veces de los gobiernos o están los recursos, pero hay una exigencia como de muchas fases, son procesos muy largos. Entonces, ¿cómo hacemos que los gobiernos también sigan fortaleciendo sus capacidades en este sentido? Y bueno, esto ya lo dije, la falta de conocimiento y capacidades para la ruta financiera. Entonces, pues en suma, ¿no? En resumen, está la falta de recursos, los problemas de articulación y coordinación entre sectores y actores, y a esto nos referimos a lo que les decía, la articulación entre los ministerios de Ambiente y Agricultura. Es algo en lo cual pues se debe seguir apuntando, se debe seguir trabajando. Esto pues es un tema ya que pareciera no tan vigente en la actualidad, pero pues en el momento en que nosotros desarrollamos el estudio estábamos en pleno pico de pandemia por el COVID-19 y fue un factor también limitante, ¿no? Que igual en la mayoría de veces fue limitante, pero por ejemplo en el caso de Guatemala permitió que este tipo de diálogo surgiera también y que la virtualidad pues se convirtiera también en un aliado. Entonces, fue un factor que en algunos casos fue limitante, en la mayoría, por eso lo pusimos acá, pero en otros también facilitó pues que este tipo de espacios se transformaran también y no exigieran la presencialidad. Cambios institucionales y la alta rotación de personal fue otro tema, porque pues bien sabemos que cada gobierno tiene su agenda y cuando no hay una articulación al gobierno entrante, con el gobierno entrante, bueno, ahí pueden haber procesos que se les puede dar continuidad y no se les da, y ahí pues un factor que limita, como les decía, la falta de información, de datos climáticos, sobre todo si son históricos, que a veces se piden para la formulación de estas propuestas. Falta de liderazgo político y conocimiento, y pues el seguir apuntándole al fortalecimiento de capacidades. Esto por el lado pues de los factores. Y un poco en complementariedad, y ya para un poco ir cerrando, no sé, Jesús, cuánto tiempo me quede, no estoy midiendo el tiempo y no me quiero extender más de lo No, no te permitido. preocupes, estás bien de tiempo. Súper, súper. Entonces, hasta ahí, pues digamos, terminaron como los hallazgos principales de este estudio, pero como yo les decía al principio, otra herramienta de recolección de información, además de estas entrevistas que hicimos, fue elaborar, aprovechando que estábamos en contacto con tantos actores, fue una encuesta que buscaba medir el nivel de fortalecimiento de capacidades de los actores de gobierno, de cooperación y de investigación, que en los diferentes países y en los diferentes niveles han estado involucrados con el escalamiento pues, del enfoque ASAC. Entonces, por nivel de fortalecimiento de capacidades en ASAC, pues entendemos conocimientos, capacidades técnicas, y cambio en prácticas, ¿no? Pues ahí hay como un tema como también de cadena de resultados, y es como, bueno, una cosa es tener el conocimiento, cómo ese conocimiento fortalece nuestras capacidades, y eso en últimas busca un cambio de prácticas en temas ASAC, en los actores de gobierno, de investigación, de cooperación, organizaciones de la sociedad civil en la región del SICA. Entonces, pues básicamente estos fueron como los hallazgos más importantes, y es que todos los actores entrevistados, hicimos una encuesta alrededor de 53 actores, excepto los de la sociedad civil, reconocieron haber enriquecido sus conocimientos en temas ASAC, ¿no? Desde que la estrategia se creó, se ha formulado, se ha ido escalando a raíz de todos estos cambios que han sucedido directa o indirectamente por la ASAC. Hay un proceso de fortalecimiento de capacidades en este sentido. Los conocimientos y capacidades técnicas más fortalecidas por los encuestados, se mencionó mucho la elaboración de propuestas con enfoque ASAC, y así como la implementación como en los territorios, y esto está en mucha coherencia también con lo que encontramos. Como les decía, hay multiplicidad de propuestas, de políticas formuladas, que en efecto ya cada vez más tienen el enfoque. Ahí es cómo gestionamos los recursos para que eso se siga escalando en los territorios, ¿no? Y generando el impacto. En tercer lugar, los actores de gobierno, extensionistas, sociedad civil, no admiten haber tenido mayores avances en sus conocimientos
sus capacidades técnicas y la incorporación de la SAC específicamente en su trabajo. Entonces, si bien sí hay un proceso de cada vez más de visibilización y de que eso se ha ido incorporando, sí hay un tema de cómo poder poner en práctica, cómo generamos los espacios, los mecanismos para que cada vez más se pueda poner en práctica todos estos conocimientos que gracias a este tipo de espacios, o bueno, todos los mecanismos que se han creado, pues realmente pues los actores puedan implementarlos. Y pues esto es básicamente también como otro hallazgo, y es que los resultados muestran que un nivel alto de conocimientos como el que podemos comprobar por medio de las entrevistas o de las encuestas no necesariamente garantiza un cambio de prácticas, ¿no? Entonces ahí es como también se generan estas acciones para que pues esto se operativice un poco más y también se pueda escalar, sobre todo a los actores de la sociedad civil. Ustedes pueden ver que en esta tabla síntesis que busca la apreciación del nivel de mejoramiento de conocimientos de la SAC según los perfiles de los encuestados. Hablamos de que sin duda los actores de la cooperación, los actores de la academia, pues han mejorado mucho, muchísimo acá su proceso de fortalecimiento de capacidades. Sin embargo, los actores de la sociedad civil, y con esto pues entendemos ya las organizaciones de primer, de segundo nivel, gremios, grupos de productores que ya están en terreno, ¿cómo le traducimos este lenguaje y cómo podemos, pues muchas prácticas que ellos ya están implementando gracias al esfuerzo de todos ustedes, pues realmente pues esto llega, ¿no? Esto se escala y no se queda como en los niveles altos o mandos medios como de los gobiernos o de los actores de investigación o de cooperación, ¿no? Este es como el principal hallazgo, porque pues acá los únicos actores que mencionaron no haber fortalecido nada fueron pues los de la sociedad civil, ni mucho ni poco. Bueno, aquí sí se diversifica un poco, actores de gobierno, investigación, y pues se reconoce claramente que tanto actores de gobierno, investigación y cooperación, bueno, han mejorado muchísimo y ha habido una apuesta pues aquí para el fortalecimiento de capacidades, y sin duda la estrategia pues fue en la mayoría de casos mencionada. Y bueno, aquí pues esto también es bastante, fue uno, como les mencionaba al principio, de los objetivos, y es que más allá de decir, bueno, tenemos esta estrategia, es una innovación regional, se ha estado escalando, es reconocida por diferentes actores en los diferentes países, pero qué lecciones se pueden aprender, ¿no? Basados como, y cómo podemos seguir. ¿Cómo podemos continuar no solamente con la EASAC, sino con otros marcos de política para que no se queden precisamente solo como marcos, sino que puedan tener el impacto que se espera? Entonces, básicamente esta sección de recomendaciones respondió a la pregunta de qué hacer para que la contribución de la EASAC, en este caso, sea mayor para lograr los cambios que están permitiendo, pues, todos estos cambios que les compartía que están permitiendo el escalamiento de este enfoque ASAC. Entonces, pues, guardando la lógica un poco, pues, que les planteaba como desde la teoría de cambio de la estrategia, los resultados, en azul reconocemos las recomendaciones de tipo político, en amarillo las recomendaciones institucionales, en verde para la ruta financiera, para la ruta de comunicación en naranja, y estas otras últimas dos pues son más transversales, ¿no? Son más, abarca como las 4 rutas. Entonces, pues, para empezar con la ruta política, se recomienda, en primer lugar, establecer una entidad encargada de la implementación, monitoreo y evaluación de los avances de la EASAC en la región del SICA. Y con esto, pues, reconocemos que como es una estrategia, pues, que se está escalando desde el nivel regional, no implica obligatoriedad de los gobiernos. Aún así, gracias a estas instancias regionales y a la continua articulación que hay entre lo nacional y lo regional, gracias en este caso al Consejo Agropecuario Centroamericano y específicamente al Grupo Técnico de Cambio Climático y Gestión Integral del Riesgo, que reúne, ¿cierto?, como todos estos actores a nivel nacional en este escenario pues más regional, cómo puede ser el grupo técnico o cómo creamos esta entidad que realmente haga un monitoreo a los avances, ¿no? Porque este estudio es un primer diagnóstico, trató de ser lo más amplio posible, pero pues hay cambios que igual se siguen implementando, ¿verdad? Entonces, ¿cómo podemos generar como ese monitoreo y que sea sistemático, y sobre todo que haya una entidad
o un grupo de actores realmente encargados de este tema y que pues la política regional, como pasa muchas veces con otras políticas, no se quede un poco rezagada o se empiecen a generar otras sabiendo que ya tenemos marcos que podemos usar. Eso en un primer lugar. En segundo lugar, fomentar la implementación de las políticas ASAC teniendo en cuenta una estrategia diferenciada por países. Y acá, ampliando un poco más, yo les exponía cuando les compartí los resultados de la primera fase del estudio, es que hay 3 países que llevan la delantera, que son Guatemala, Costa Rica y Honduras. Son países pues que realmente se reconoce una cantidad de políticas, programas, proyectos que están formulados y que están implementados. Entonces, cómo estos países un poco también comparten, y pues para eso el escenario regional también es importante, y este tipo de grupos técnicos, estas experiencias de éxito a países que quizás están en un nivel más incipiente de escalamiento del enfoque. ¿Por qué? Porque el caso, por ejemplo, de El Salvador, de Panamá, son países que también están apostándole a la formulación de políticas, de programas, de proyectos de financiamiento, pero su implementación, están formulados, pero su implementación está un poco más rezagada. Y en tercer lugar, por ejemplo, Belice o República Dominicana, pues cómo entonces se incentiva la formulación de marcos de política que permitan como escalar este enfoque, ¿no? Entonces, digamos que esa estrategia eso es lo que entendemos por estrategia diferenciada por países, y es cómo estos países que llevan la delantera comparten estas experiencias de éxito a los países que van en el camino, y podemos un poco equilibrar también el avance pues del escalamiento del enfoque a nivel regional. Y pues en últimas la integración, ¿no? Pues de la región. Por la ruta institucional, pues ustedes pueden ver, son 10 recomendaciones. Por la ruta institucional hay 3 recomendaciones. En tercer lugar, lo que se espera es fortalecer, o lo que se recomienda es fortalecer la institucionalidad y articulación de los sectores de ambiente, agricultura y demás sectores afines en los países de la región SICA, y con sectores afines sobre todo, pues también Hacienda, o bueno, en Colombia se llama Hacienda, bueno, el ministerio que regula pues el tema presupuestal. Pues porque, como les decía, el enfoque al SAC de entrada, pues involucra las agendas tanto de ambiente como de agricultura. Normalmente ambiente es el punto focal para proyectos, por ejemplo, de financiamiento climático en la región, pero como dentro de agricultura también hay otros puntos focales, y esa articulación esté mucho más institucionalizada. Porque sí es un hallazgo y es un poco transversal a los países, y es que se pueden llegar a duplicar esfuerzos, aun cuando se reconoce, sobre todo en Costa Rica, en Guatemala también, que ha habido un gran esfuerzo por alinear estas agendas, ¿no? Por precisamente generar agendas agroambientales y que las acciones estén mucho más articuladas cada vez. En cuarto lugar, se recomienda fortalecer los espacios de diálogo institucionales del sector agrícola en los países de la región del SICA. Este es un gran ejemplo cómo pues seguimos apostándole a este tipo de diálogos, espacios de diálogo que son tan importantes, no solamente para compartir experiencias, para seguir enfocando, escalando el enfoque, y todo lo que se haga o lo que se apueste pues esté alineado, ¿no? Es bastante importante este tema, y sobre todo como para el sector agrícola en la región. En quinto lugar, se recomienda priorizar el fomento de capacidades a SAC, sobre todo a los actores de gobierno y, como les decía, de la sociedad civil, a los extensionistas que trabajan en la región. Pues aquí pues ponemos también, por ejemplo, el caso que eso fue analizado en este estudio, el proyecto Un Viaje en Común, que no sé si algunos de ustedes tuvieron la oportunidad pues de participar, y cómo pues este tipo de procesos de fortalecimiento de capacidades a nivel regional se siguen, ¿no? Se siguen implementando, o el caso también de las mesas técnicas agroclimáticas, de los TESAC, o sea, cómo generamos estos espacios, o los seguimos generando más bien, para que esto se escale ya más a nivel de territorio, a nivel de los productores. Por el lado de la ruta financiera, pues se plantean 2 recomendaciones. En sexto lugar, se recomienda crear alianzas regionales para el financiamiento de la SAC, y esto muy alineado como a esta primera recomendación, que bueno, necesitamos una entidad que esté encargada del monitoreo y evaluación de lo que está pasando en temas ASAC, y se propone una especie de mesa de donantes, o un espacio que permita la articulación no solamente de estos
actores de cooperación que están alineados con estos fondos climáticos, sino precisamente con los ministerios de Hacienda de la región, como tenemos un espacio intersectorial también con actores de gobierno, de cooperación, para que quizás este portafolio de proyectos esté mucho más alineado, ¿no? Y tenga su respectivo financiamiento. En séptimo lugar, se recomienda fomentar las capacidades mediante un programa regional dedicado a entender los mecanismos de financiamiento a nivel internacional. Esto pues se recomienda bastante porque finalmente fue también muy mencionado, sobre todo por actores de gobierno, y era que a veces por la alta exigencia técnica también y por todo el protocolo que implica acceder a fondos específicamente climáticos, ¿no? De estos fondos, GEF, Fondo Verde del Clima, se necesita, ¿no? Un proceso de fortalecimiento de capacidades para que los actores de gobierno pues también participen más activamente en estos procesos. Para la ruta de comunicación, desarrollar una campaña de comunicación tanto regional y que ojalá se escale a lo nacional, y creo que indirectamente en estos espacios lo estamos haciendo, para dar a conocer, difundir, implementar la estrategia en los países de la región, y pues ahí pues se recomienda precisamente la labor del Grupo Técnico de Cambio Climático, Gestión Integral de Riesgo, las mesas nacionales AFOLU, que fue pues otro de los cambios que analizamos, como estas mesas que se han ido consolidando, unas más que otras en la región del sector AFOLU, pues pueden ser estos espacios también de difusión de la información. Y finalmente, pues como dos recomendaciones más transversales, es mantener y en algunos casos aumentar el interés de los gobiernos de la región SICA alrededor del tema de cambio climático y agricultura, ¿no? Ahí sobresale también el modelo de agenda agroambiental, como les mencionaba, que hay en Costa Rica, la experiencia en Guatemala, en Honduras, en El Salvador, en Panamá, que realmente son gobiernos que cada vez más se involucran y que están también incorporando en sus agendas pues este tipo de espacios, sobre todo espacios internacionales, ¿no? Como que cómo se facilita pues que la participación sea mucho más activa, y no es que genere obligatoriedad, pero el hecho de que en el escenario regional e internacional los gobiernos estén como también muy alineados y actualizados a lo que está pasando en temas ASAC, también impulsa, ¿no?, las agendas en sus propios países. Es algo que recomendamos mantener y aumentar. Y finalmente, aprovechar la coyuntura en el marco de esta agenda de recuperación post-COVID, si bien sabemos pues que es un tema que ya lleva tiempo, pero pues todavía es un tema que está en las agendas de los países, y pues cómo también involucramos el tema ASAC pues en este proceso. Bueno, pues por lo pronto, pues esa sería como un primer exposición general. Pues realmente fue mucha información la que logramos sistematizar. Esto pues es un ejercicio de síntesis también, pero pues claramente si tienen alguna pregunta, inquietud, quieren ampliar sobre algún tema, pues aquí estoy para abrir el diálogo. Y de nuevo, muchas gracias a Jesús por la invitación, y bueno, a ustedes por su tiempo y atención. Bueno, Sara, muchísimas gracias por tu presentación. Bueno, creo que igual en el tiempo estamos supremamente bien. Te ajustaste a lo que hablamos. Pues la idea es que ahora tengamos un espacio para poder discutir, para poder comentar lo que nos presentaste. A mí me parece que tal vez sería útil si puedes dejar la penúltima diapositiva proyectada, que creo que nos serviría para poder, exacto, nos serviría para poder iniciar el diálogo, porque creo que igual tenemos participantes que pertenecen a los diferentes subsectores en los cuales estás dando tus recomendaciones, ¿no? Entonces la idea es que ahorita, pues ustedes saben, tenemos un espacio para dialogar, para preguntar, así es de que adelante para todos los participantes. Parece que toda la presentación tuya estuvo muy clara. Vamos a ver, Héctor. Adelante, Héctor. Qué bueno.
Bueno, en primer lugar, pues muchísimas gracias, Sara, por compartirnos pues tu conocimiento y toda esta línea de investigación que definitivamente haber llegado a un gran esfuerzo, ¿verdad? Ya, tanto el tuyo como de tus colegas. Pues, bueno, entre tanto, ¿verdad? A mí me pareció interesante y no sé cómo lo lograr ver. Por ejemplo, bueno, al final la sociedad civil es, pues, la mayoría o en general la población, ¿verdad? Y sería bien interesante, pues, que este sector o este grupo identificado, pues, conozca un poquito más lo que es esta estrategia y a lo que los beneficios que se podrían obtener en base a ella, ¿verdad? Así que mi pregunta está que yo no sé si tienen identificado, pues, a largo plazo, o ya sea ahorita, ¿verdad? Al momento de, pues, ver debilitado el involucramiento de este sector pues, en esta estrategia o en estas acciones, algún tipo de estrategia, algún tipo de movimiento para poder fomentar o fortalecer esa participación o ese Bueno, interés que pueda tener este sector a más grande rasgo. sí, sí, muchas gracias. Pues digamos que hasta allá nos hubiera gustado llegar, ¿no? Porque en últimas, precisamente, si miramos la teoría de cambio de la estrategia, es precisamente ir escalando, ¿no? Lo regional, lo nacional, lo subnacional y cómo llegamos a precisamente que nuestros productores que están en terreno se apropien pues pues no solamente de este enfoque en sus prácticas, que es algo que ya está sucediendo, pero pues que sí se conozca un poco más la agricultura, la sostenibilidad y la adaptación de la agricultura al cambio climático. Entonces, siguiendo en esa línea, yo sí considero que este enfoque como de ir escalando también funciona si se hace de una forma sistemática y también si se institucionaliza, es decir, yo creo que finalmente, pues, es una estrategia que empieza en lo regional, que naturalmente los representantes, puntos focales de los diferentes gobiernos son los primeros que están encargados como de ir socializando y muchas veces no sucede. O sea, hay mesas técnicas dentro de los ministerios y se están haciendo cosas, porque sí se están haciendo cosas muy valiosas, pero nos encontrábamos con que muchas veces los técnicos no conocían la estrategia, por ejemplo, o que esto está sucediendo. Y no quiere decir que no estuvieran haciendo acciones que en últimas sí estuvieran alineadas. Entonces eso es bastante curioso y creo que pues si eso se va transmitiendo y se institucionaliza y finalmente eso llega a los extensionistas que son los encargados de ir a trabajar en campo, creo que esa puede ser una primera estrategia. Más como teniendo en cuenta la ruta política. Desde lo institucional considero que este tipo de espacios son muy valiosos porque en la medida en que sean abiertos también a la sociedad civil y que se hagan preguntas y que se conozca lo que está pasando, creo que también es mucho más rápido. No es como que tiene que esperar a que entonces el actor técnico, el extensionista viene, sino eso sería un método, pero lo otro también es cómo generamos y ustedes que están en terreno también y que están ahí, cómo generamos estos espacios y los seguimos multiplicando para que cada vez más los actores de la sociedad sí lleguen. Ahora bien, eso es algo que no se profundizó en ese estudio, pero pues también he sabido que cómo generamos herramientas que el productor, que quizás no tiene los mismos niveles de acceso, que muchas veces no lee, por ejemplo, no cómo generamos otros tipos de medios de comunicación para que igual esta información llegue, ¿no? Esto es una demanda importante y creo que hay avances, pero se debe seguir fortaleciendo por ese lado. Muchísimas gracias, Sara. A usted, muchas gracias. No sé si tengan alguna otra pregunta. También veo la mano levantada de Maga Sí, Zacatepeques. no puedo ver. Pero No tenga pena, no sé si... ¿alguien tiene la mano levantada? Sí. Yo la veo, aquí me sale parcialmente Maga Zacatepeques, no sé si estaré bien. Sí. Gracias, Héctor. Solo con una consulta. Dentro de la investigación o recopilación de información que pudo haber hecho Sara, ¿ha identificado algún ministerio que ya lo tenga presupuestado en acciones? Veo de que puede hacer
la problemática es de que muchas veces es solo por voluntad, por ganas de hacer las cosas, pero dentro de una planificación no existe. Entonces yo creo que la importancia es poder meterlo dentro de los POAs. En este caso, jefaturas departamentales que después se trasladan a los equipos de extensión. Ya hay prácticas de agricultura inteligente que podrían ser vinculadas a una SAC. ¿Y qué papel jugarían los ministerios de ambiente como puntos focales de cambio climático para poder buscar alianzas estratégicas para financiamiento, para que estén dentro de los planes y que puedan contribuir en determinado momento a las contribuciones nacionales, planes de adaptación o mitigación y resiliencia? Gracias. Sí, a ustedes muchas gracias. Me recuerda el nombre, no lo tuve presente. Pero bueno, yo creo que usted ha mencionado uno como de los grandes puntos pues de este tipo de retos, ¿no? Cuando se habla de una estrategia, de una política a nivel regional y se hace el rastreo de lo que está sucediendo. Yo mencionaba al principio de la exposición de estos resultados que rápidamente nos dimos cuenta que lo que usted menciona básicamente para otro estudio, creo que de acá se puede derivar perfectamente porque sí es importante y en este estudio no lo abordamos tan específicamente cómo generar esos mecanismos que nos permitan rastrear específicamente dentro de los presupuestos nacionales qué tanto, qué porcentaje, qué rubro se le está dando a toda esta temática SAC específicamente tanto para ambiente como agricultura, ¿no? Entonces, básicamente cuando nosotros acá, y por eso hago la claridad desde un principio, hablamos de la ruta financiera basados como en las entrevistas y en la información que recopilamos con los informantes de nuestro estudio, cómo eran proyectos que venían financiados desde el nivel más internacional, que por supuesto han tenido participación gubernamental en algunos porcentajes, pero pues ya específicamente hablando como dentro de los rubros nacionales, es importante indagar eso. Bueno, eso por un lado, porque entonces sí, como poder, y sería también un estudio un poco más cuantitativo también, porque en últimas sí hay políticas que se están formulando, como yo decía, que se están implementando, pero muchas veces el presupuesto pues es un factor ahí limitante para que se avance como se ha planteado. Y por otro, pues, en segundo lugar, teniendo en cuenta lo que usted pues me mencionaba también respecto como alinear las agendas de los ministerios de Ambiente y Agricultura, porque pues siempre, y eso es un rasgo también en la mayoría de países, cuando uno habla con actores de la cooperación, normalmente se entienden mucho más con los puntos focales de ambiente y cómo generamos, pues, incluir un poco más puntos focales también de agricultura, sobre todo cuando estamos hablando de sostenibilidad y agricultura y adaptación. Bueno, normalmente son proyectos que abarcan muchos temas, pero pues la agricultura está ahí. Y ahí pues es transversal, ¿no? Es cómo generar como no solamente estos espacios de diálogo, estos comités. En Panamá hay un caso que pues identificamos que se podría tomar también como ejemplo y es la creación de un comité interinstitucional de cambio climático, ¿no? Y tiene tanto actores de agricultura como de ambiente y pues ahí obviamente se puede llegar no solamente a definir mejor las agendas, sino qué rubros del presupuesto pues están mucho más definidos, ¿no? Eso sería interesante explorarlo en otros países, por ejemplo. Gracias, Sara. Bueno, aquí vemos ahorita varios que creo que tenemos problema de conexión porque acá en la ciudad de Guatemala se fue la energía en varias partes, Ah, pero pues vamos a ver. Mira, yo quería hacer un comentario que creo que es un poco relevante, incluso pues ahí podría vincular a ingeniero Héctor Hernández también. Y es que hemos identificado que, digamos que hay instituciones que están trabajando alrededor de varios enfoques. Uno de ellos es, por ejemplo, el enfoque de adaptación basado en ecosistemas o adaptación basada en la naturaleza.
que de pronto no como tal se puede, digamos, hemos identificado que están absolutamente alineados con lo que es la agricultura climáticamente inteligente o agricultura sostenible adaptada al clima, que es lo mismo, pero las instituciones y los ejecutores no los identifican. Entonces, digamos que alrededor de eso yo creo que todavía se puede hacer un fuerte trabajo, por lo menos de, digamos que de homologación conceptual o de saber cómo qué tipo de conceptos están dentro de lo que es la SAC y que se han trabajado en otro tipo de proyectos para poder alinear un poco más esos avances también, ¿no? Porque como tú lo mencionabas, hemos identificado que sí hay algunas iniciativas que se están haciendo, pero lo están llamando de otra forma. Entonces el discurso es distinto, pero cuando tú miras, está dentro de alguno de los pilares de la SAC, ¿no? Ajá, correcto. No sé, Héctor, si también quieres agregar algo, porque creo que eso también está sucediendo, ¿no? Sí, básicamente, justamente en la línea que mencionaba Jesús, pues también a la hora de tratar de alinear o diferenciar algunos o distintos enfoques, nos damos cuenta que buscan objetivos similares, ¿verdad? O resultados en la misma línea. Así que básicamente yo creo que también considero que la identificación o esfuerzos que se están haciendo pues en esta línea de que lo que es la SACO, lo que responde a ello, ¿verdad? Se tendría que también fuertemente ver qué otros enfoques lo responden para que el trabajo alrededor de ello pues se vea realmente reflejado de lo que se hace en campo, ¿verdad? Y más que de lo que se hace en campo, también que estas acciones pues el beneficio que generan pues sea muy bien recibido o directamente los productores lo puedan ver como algo que aporte directamente al campo o a lo que ellos hacen, ¿verdad? Porque básicamente básicamente ya que ellos son las personas o el grupo focal de que está directamente en campo, pues esas son las personas que tienen que ver en el beneficio directo, ¿verdad? O aquel aporte técnico a la hora que exista algún esfuerzo alrededor de ASAC, por ejemplo. Ellos tienen que tener aquel reconocimiento para poder saber que ese esfuerzo o ese enfoque va a traer un beneficio directo a ellos, ¿verdad? Y a sus familias y sucesivamente al país, ¿verdad? O a la región. Así que básicamente también como Ministerio de Agricultura, aquí en Guatemala, y sé parcialmente que se está haciendo en la región el tema de adaptación basada en ecosistemas. Nosotros como Ministerio de Agricultura también estamos llevando el reto de poder identificar estas acciones en campo, ¿verdad? Y también pues aquí en Guatemala se ha estado trabajando igualmente, creo que es bien alineado a la pregunta del ingeniero Martín, que justamente estos enfoques pues aterrizan muchas veces en los ministerios de ambiente, ¿verdad? Y está muy bien porque es la parte de cambio climático y nosotros como sector agropecuario pues somos aquel que está directamente pues en el campo, ¿verdad? Así que yo creo que multiplicar o poder sumar esta cantidad de enfoques distintos y poder reflejarlos como un solo resultado sería algo muy importante para esa estrategia. Y justamente también mencionando que bueno, además de esto, ¿verdad? Esta estrategia, ¿verdad? De la EASAC, pues tiene vigencia hasta el año 2030, ¿verdad? Es bien importante, considero muy importante este tipo de investigaciones, ya que pues nos da esta línea para poder determinar algún tipo de medición y poder empezar a fortalecer algunas áreas identificadas como débiles o aprovechar las que están también fortalecidas, ¿verdad? Considero que es algo muy importante. Sí, completamente de acuerdo. De hecho, en la primera fase pues, del estudio, después de haber formulado, bueno, qué busca esta estrategia a partir de esta teoría de cambio, tenemos una base de datos, pues que les decía que de ahí salió como todos esos 252 cambios. Y hay una parte muy específica de esa base de datos donde, claro, no todos esos cambios que nosotros identificamos, o bueno, que los informantes clave identificaron, hablan del tema ASAC. También sí está la agricultura climáticamente inteligente, adaptación basada en ecosistemas, todo ese universo, digamos, de enfoques los tuvimos en cuenta, teniendo pues precisamente en cuenta que aun cuando no se estuviera hablando de ASAC, pues se están promoviendo en últimas el mismo enfoque. Entonces sí, es algo que encontramos y que es importante igual, más allá de la diferencia conceptual, alinear, ¿no? Precisamente para centralizar ese impacto.
y que no siga pasando esto que hemos visto, y creo que ustedes también en terreno, que sí hay acciones, pero que entonces pareciera que están un poco diseminadas, sino cómo logramos también centralizar y articular pues estos esfuerzos. Y creo que en esa medida es más fácil también que esa asignación presupuestal llegue de una forma más clara, ¿no? Tanto a nivel ambiente como a nivel agricultura. Bueno, Sara, gracias por ese aporte también, y creo que de parte de Héctor también por profundizar un poquito lo anterior. Yo quería aprovechar de pronto, sabiendo que hay en este momento 55 participantes, y sabiendo que varios de ellos pues, son de distintos tipos de instituciones. No sé si de pronto esté participando gente de la academia el día de hoy, que de pronto también nos pueda hablar desde el punto de vista académico, qué avances hay, de pronto de los técnicos que están en campo, si habían tenido una aproximación más allá de lo que hemos estado hablando el día de hoy, y del diálogo que tuvimos hace unas semanas, que también hace unos meses ya creo, tuvimos un diálogo directamente con la gente de la Secretaría del CAC sobre la DASAC. Bueno, no sé, digamos, si desde la percepción de los demás participantes y desde el rol que cumplen al día a día, pues también pueden decir que ha habido algún avance, o que por lo menos, digamos, identifican que lo que están haciendo está en el marco de la agricultura sostenible, adaptada al clima o climáticamente inteligente. Y creo que es importante igual, porque digamos que parte de lo que está mencionando Sara también es el hecho de que, digamos, se conozca, ¿no? Se conozca primero el enfoque y se conozca la estrategia. Entonces, digamos, si haciendo un sondeo rápido acá, varios nos podrían manifestar que conocen o que no conocen, pues digamos que también es una forma de apoyar en este caso al MAGA, que es quien está pues un poco más a cargo de la implementación de la estrategia por ser el participante del CAC, para poder fortalecer, incluso buscar alternativas de instituciones como nosotros, la Alianza Biodiversity CIAT, FAO, el Programa Mundial del Alimento, bueno, otras instituciones que podemos apoyar en todo el tema de capacitación y difusión de la información de la DASAC, ¿no? Pero que uno fue de emergencia, porque eso no lo teníamos nosotros previsto, que fuera miércoles, fue. Bueno, veo, Martín, que estás escribiendo algo ahí en el chat. Pues digamos que como tal no es que sea el próximo paso. Yo entiendo, la de ASAC no es como el próximo paso de las mesas. Las mesas son unos espacios que están aportando a la de ASAC, ¿no? O sea, al fin de cuentas, la de ASAC, ¿qué es lo que está buscando, no? Que el desarrollo de la región esté alrededor de los 3 pilares fundamentales, ¿no? Mejorar el tema de la adaptación, pensando siempre en que esto sea incrementando la productividad o mejorando la seguridad alimentaria de los agricultores. Y el tercer pilar siempre es el tema de incrementar la mitigación, es decir, poder desarrollar una agricultura que genere menos emisiones de gases de efecto invernadero, o que pueda también incrementar las capturas de carbono dentro de los sistemas agrícolas y pecuarios, ¿no? Entonces, esos 3 pilares son los fundamentales de lo que es la agricultura climáticamente inteligente o agricultura sostenible adaptada al clima, ASAC. En ese sentido, una de las herramientas que hemos identificado muy fuertemente es el tema de los servicios climáticos, ¿no? Entonces, servicios climáticos es lo que llamamos todos los servicios que tienen que ver con proveer información climática para mejorar la toma de decisiones. Y en el marco de esto, pues estaría lo que son las mesas técnicas agroclimáticas que hay acá en el país, que en la actualidad pues son 19, y pues digamos que hay un proceso en el cual es posible que incluso pues se implementen algunas más, ¿no? Eso, por lo tanto, es como uno de los avances que puede haber para llevar a cabo esa estrategia.
Entonces, digamos que el desarrollo de las mesas está dentro del avance de la estrategia. Sin embargo, internamente en las mesas lo hemos discutido en otras ocasiones, todavía hay mucho por avanzar, mucho por mejorar, eh, y se pueden fortalecer todavía muchísimo más, ¿no? Llegando a tener de pronto en algún momento algunas discusiones que no solamente sean empíricas, sino también empezando a involucrar otros tipos de herramientas tecnológicas como el tema de los modelos, como el tema del fortalecimiento de las redes climáticas dentro de las regiones. O sea, todavía hay muchísimo para avanzar en las mesas técnicas sin ser exclusivamente, digamos que un paso previo a lo que sería la EASAC, ¿no? Yo pienso que la EASAC debe sumar aportes de los distintos tipos de proyectos. Deberíamos como llevar una contabilidad de de qué tan ASAC se están volviendo los países, ¿no? De qué tan ASAC se están volviendo los sistemas productivos agrícolas y pecuarios en los países. Y de esa forma, pues llegar a decir en algún momento que sería la meta, ¿no? Que la agricultura de la región del SICA es una agricultura climáticamente inteligente, o por lo menos puedes decir en qué porcentaje se está dando esa transformación, ¿no? Sí, sí, Jesús, gracias por ese aporte, porque yo creo que precisamente a eso apunta una de las primeras recomendaciones que damos, y es la importancia de establecer, institucionalizar una entidad que se encargue del monitoreo y evaluación de, pues no solamente, sí, de los avances de la ESAC, pero cómo se logra eso también, cómo podemos articular, pues, o crear este portafolio de proyectos ASAC para poder evaluar, bueno, qué está pasando en los países, en qué medida se está integrando el enfoque, si hay una asignación presupuestal, si no, poder llevar un monitoreo mucho más claro que hasta ahora hay un vacío, ¿no? Ahí al respecto, como de tener como esa información más sistematizada y poder monitorear mejor eso. Sí, exactamente, Sara. Y bueno, como les mencionaba ahorita, para los que participaron, tal vez un par de meses atrás, tuvimos una presentación directamente de la Secretaría Técnica, de la Secretaría del Consejo Agropecuario Centroamericano, que es el marco en el cual se desarrolló la estrategia, ¿no? Entonces, igual, bueno, el video del diálogo lo tenemos también a la mano, lo voy a poner en el chat para los que quieran profundizar un poco más, específicamente no en ese trabajo que es el avance, sino para que puedan ver lo que es la ASAC, ¿no? Que al final es como la estrategia específica, y un poco hacia dónde es que está apuntando, ¿no? Bueno, no sé si hay alguna duda más, alguien quiere aportar. Eh, yo creo que igual un reto que podemos tener es el tema de seguir capacitando y fortaleciendo alrededor del tema SAC. Y creo que alrededor de esto debemos seguir llegando a diferentes niveles, ¿no? Como lo decía Sara en sus recomendaciones, hay varios niveles a los cuales hay que acercarnos, y creo que tenemos como pues la posibilidad a través de este espacio mismo en el que estamos y de otros espacios de seguir fortaleciendo todo el tema de la conceptualización e implementación de prácticas y tecnologías que estén apuntando a la agricultura climáticamente inteligente, ¿no? Entonces, no sé, Héctor, si tienes alguna otra duda. Yo veo que igual, pues creo que no hay ninguna pregunta más de parte de los participantes. Sí, yo creo que, bueno, quería hacer mención de, igualmente, dame un segundito. Ya, perdón, es que tenía un problema de sonido. Quería hacerle mención justamente en esta, pues, en la línea que les estaba comentando, que pues al final todo este tipo de enfoques, la manera, hay que buscar la forma de ver cómo todo esto suman entre ellos, ¿verdad? Acá en Guatemala, pues este tema de ASAC, pues nosotros como Ministerio de Agricultura es el que nosotros respondemos realmente, ¿verdad? Y pues maneja una serie de factores bastante importantes, el tema del clima, la productividad, como bien lo mencionaba Jesús, esos pilares, ¿verdad? Y justamente este enfoque que es la adaptación basada en ecosistemas, también como Ministerio de Agricultura lo hemos tomado también de alguna forma como un reto, no porque hagamos algo muy distinto a ellos, sino que cómo responder también a ello, ¿verdad? Así que aquí en Guatemala, pues, ese ha sido un ejercicio bastante interesante en la cual, pues, el Ministerio de Ambiente, junto con otros actores
involucrados en esta temática ha estado haciendo ciertos esfuerzos del año 2019, y justamente también lo quería mencionar porque hay un tema de academia en la cual pues cabe resaltar que la Universidad del Valle de Guatemala junto con el Ministerio de Agricultura formamos y con el Comité de Fortalecimiento de Capacidades, así le llamamos, de AVE, con otros sectores, lo que se le llama el primer curso de fortalecimiento de adaptación basada en ecosistemas en Guatemala, ¿verdad? Y este esfuerzo pues también de alguna forma sería interesante vincularlo a esos resultados y a estas buenas trabajos en conjunto que se pueden realizar, ¿verdad? Y siempre respondiendo a lo que sabe, a lo que es la EASAC, ¿verdad? Que justamente mencionaba la estrategia también, pues que ha identificado uno de las acciones o medidas prioritarias en la región, el tema de AVE como uno de estas acciones que se puede vincular a la EASAC. Solamente para mencionarlo. Muchas gracias, Héctor. Bueno, yo creo que con esos comentarios, bueno, primero que todo, igual agradecerte muchísimo, Sara, por tu presentación. Creo que muy completo, pues, todo lo que mostraste. Esperamos que haya quedado claro para todos los participantes. En el chat agregué el link del diálogo que se hizo sobre la EASAC, específicamente sobre la EASAC, en el que nos estuvieron acompañando los compañeros de la Secretaría Técnica del CALC. Entonces, el link, como les digo, está en el chat para que también puedan acceder a esa información si lo requieren y si quieren profundizar un poco más en el tema. Ahorita voy a responder a alguien que me pidió también el link del diálogo del mapa de cobertura. Ya le vamos a enviar el link por acá por el chat también. Entonces, pues, Sara, muchísimas gracias por tu presentación. Me alegra mucho además que haya mencionado este espacio también como uno de los que está aportando a la EASAC, ¿no? La idea es que ya llevamos con este el tercer año y pues esperamos poder seguir trabajando más, ¿no? Claro que sí, no, a ti muchas gracias, Jesús, por la invitación. Siempre un gusto poder compartir los resultados pues de tanto esfuerzo y pues sí, esa es la idea, ¿no? Como que no se quede precisamente como en la academia o en la investigación, sino cómo podemos seguirlo difundiendo y también generando retroalimentación. Entonces, muy valioso y siempre dispuesta a colaborar. Gracias, Sara. Bueno, Vale. Héctor, no sé si también quieres hacer la invitación de una vez al diálogo de la otra semana. Ya estamos planeando, ¿no? Sí, no, en primer lugar, pues como les digo, pues agradecerles, Sara, muchísimas gracias por compartir. Creo que información muy importante y yo lo considero o la veo así, ¿verdad? Si algo no se puede medir, no se puede mejorar, ¿verdad? Igualmente, pues esta estrategia EASAC que tiene una vigencia de 30 años, perdón, al 2030. Y pues es bueno este tipo de ejercicios porque nos va dando esos factores, esos elementos que nos indiquen si vamos por un camino correcto o a cuál fortalecer más o también reconocer también todo ese esfuerzo que se está haciendo, ¿verdad? Así que eso es muy importante. Y no, nosotros como Ministerio de Agricultura muy interesados en poder fortalecer y poder identificar estas acciones en campo. Eso es muy importante y más que también que reconocer estas acciones en campos que desde el campo vean el beneficio que se puede generar en base a todo ello, ¿verdad? También están esos ejercicios importantes que son los TESAC, que ha impulsado mucho el CIAT, ¿verdad? Que son un espacio ahí de escuelas de campo, ¿verdad? En la cual pues hacen una diversidad de estudios y acciones, básicamente estudiando y demostrando con datos, ¿verdad? Cómo pueden aportar este tipo de acciones, ¿verdad? Esas también son acciones muy importantes y Jesús puede hablar muy bien de este tema, creo que. Pero bueno, sí, no, muchísimas gracias y a todos por generar este interés. Nosotros como Ministerio de Agricultura, gustosos de trabajar este y otros temas, ¿verdad? También mencionarles en esta línea de los diálogos, ¿verdad? También me he dado cuenta que a la hora que nosotros hacemos la convocatoria o enviamos el link de conexión, algunos correos rebotan y de alguna forma pues no llega a estas personas que se inscriben, ¿verdad? Queríamos indicarles que si alguien les da ese problema, pues ahí está yo voy a compartir mi número de teléfono, voy a tratar de estar pendiente de esas personas, ¿verdad? U otras que están interesadas. Y también de recomendación a algunos correos de instituciones, me imagino que hay un tipo de protección, pero esos son la mayoría que rebota, ahora solo para mencionarlos. Y que también queremos invitarlo a los próximos diálogos, van a ser
2, en la cual hay una metodología que se llama PIXA, ¿verdad? Que son pues una metodología que básicamente diferentes pasos, Ciat es uno de los expertos en esta parte, que son para poder tomar decisiones en campo, en base y en pro del clima, ¿verdad? Así que esos van a ser una serie de 2 diálogos, sería muy interesante y desde ya bienvenidos, ¿verdad? Así que les voy a dejar mi número de teléfono y pues muchísimas gracias por todo el interés que han demostrado. Así que de parte del Ministerio de Agricultura, la ingeniera Cándida Tacam, pues agradecidos con todos, Sara, Jesús y todos los participantes. Con mucho Bueno, gusto. Héctor, muchísimas gracias. Entonces, con esto pues damos terminado el diálogo del día de hoy. Les agradecemos muchísimo como siempre la participación y como le dijo Héctor, pues esperamos que puedan estar acá dentro de 8 días con la primera parte de este diálogo, que después se va a volver un conversatorio, pero pues yo creo que va a ser de mucho interés. Ya hemos tenido algunos diálogos antes sobre esta metodología, pero pues creemos que es una de las metodologías más importantes para hacer transferencia de información agroclimática hacia los agricultores. Por eso pues vamos a hacer énfasis este año otra vez con un diálogo sobre este tema. Entonces, para todos, muchísimas gracias y feliz tarde. Gracias, Jesús, Héctor, a todos. Feliz tarde también para todos. Gracias igualmente, un gustazo. Feliz tarde, se cuidan. Feliz tarde a todos.